Existen desapariciones que nunca encontraron explicación, casos donde las pistas se detuvieron de forma abrupta y el tiempo terminó por sepultarlos en archivos olvidados. Pero hay algo aún más inquietante que la ausencia, la posibilidad de un regreso. Este video explora misterios donde la verdadera pregunta no es por qué desaparecieron, sino qué habría ocurrido si hubieran vuelto. 1. El piloto cuyo avión fue hallado intacto décadas después. En 1974, el piloto civil Frederick Valentich despegó en una aeronave ligera desde el aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne, con destino a la isla King. El vuelo estaba previsto como una travesía rutinaria sobre el estrecho de Bass, una ruta conocida y frecuentada por pilotos con experiencia básica. Valentich contaba con alrededor de 150 horas de vuelo, suficientes para trayectos simples, aunque registros posteriores indicarían ciertas inconsistencias en su historial de entrenamiento. A las 19:06 estableció comunicación con la torre de control para reportar la presencia de una luz no identificada que parecía seguir su aeronave. Describió el objeto como metálico, con luces verdes, moviéndose a gran velocidad y realizando maniobras que él no podía replicar. Durante varios minutos, la comunicación se volvió irregular. Su voz cambió de tono, pasando de un informe técnico a una descripción cada vez más confusa. En su última transmisión, se escuchó una frase incompleta antes de que la señal se interrumpiera abruptamente. No hubo llamada de emergencia formal ni indicios claros de fallo mecánico. Las autoridades australianas iniciaron una operación de búsqueda que se extendió durante días. Se rastrearon posibles rutas de caída, se inspeccionaron zonas costeras y se desplegaron aeronaves de reconocimiento. No se encontró ningún rastro del avión, ni restos, ni señales de impacto en el agua. El caso fue clasificado como desaparición en vuelo, sin causa determinada. Durante años, permaneció como uno de los incidentes más desconcertantes de la aviación civil australiana. Informes oficiales descartaron la mayoría de hipótesis por falta de evidencia concluyente. No se confirmó la presencia de otras aeronaves en la zona, ni condiciones climáticas adversas que justificaran una pérdida de control. Décadas después, en 2011, un grupo de pescadores reportó el hallazgo de restos metálicos en una zona remota del estrecho de Bass, a varios kilómetros de la ruta estimada. Las autoridades recuperaron fragmentos que, tras análisis preliminares, coincidían con el modelo del avión de Valentich. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la identificación de los restos, sino su estado. Las piezas no presentaban signos típicos de impacto violento ni de corrosión avanzada, considerando el tiempo transcurrido bajo el agua. Algunos componentes electrónicos parecían intactos, protegidos de manera inusual, como si no hubieran estado expuestos durante décadas. La cabina, según informes filtrados, mostraba una disposición ordenada, sin indicios de lucha, pánico o maniobras bruscas en los controles. La investigación fue reabierta de forma limitada. Expertos en aviación revisaron los registros originales de comunicación y compararon los datos con los hallazgos recientes. Se detectaron discrepancias en la última posición registrada del avión y el lugar donde fueron encontrados los restos. La distancia entre ambos puntos no coincidía con una trayectoria de caída convencional. Además, ciertos instrumentos recuperados indicaban lecturas anómalas en el momento final del vuelo, como variaciones abruptas en altitud sin cambios correspondientes en velocidad o inclinación. Estas inconsistencias no pudieron ser explicadas mediante fallos mecánicos conocidos. Uno de los elementos más desconcertantes fue una grabación parcial recuperada de un dispositivo deteriorado que contenía segmentos de audio similares a la transmisión original. En ella se escuchaban ruidos metálicos de fondo, seguidos de una serie de interferencias que no coincidían con patrones habituales de fallo en comunicaciones aeronáuticas. Técnicos especializados concluyeron que la señal había sido interrumpida por una fuente externa, aunque no pudieron identificar su origen. No se encontraron registros de actividad militar en la zona ni pruebas de interferencia deliberada. El caso fue nuevamente archivado, esta vez con más preguntas que respuestas. La familia de Valentich solicitó acceso completo a los informes, pero parte de la documentación permaneció clasificada. Investigadores independientes intentaron reconstruir el vuelo utilizando simulaciones digitales, pero los resultados variaban significativamente según los parámetros utilizados. Ningún modelo logró reproducir de forma coherente todos los elementos del caso: la comunicación inicial, la desaparición sin rastro y el estado inusual de los restos décadas después. Si Frederick Valentich hubiera regresado, habría sido el único testigo directo de lo ocurrido en esos minutos finales.
Habría podido aclarar la naturaleza del objeto que describió, explicar las anomalías en su trayectoria y dar contexto a la interrupción de la señal. Su testimonio habría sido clave para determinar si se trató de un fallo técnico, un error humano o un fenómeno no identificado. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío que ningún informe pudo llenar. El avión apareció, pero el piloto no, y con él desapareció la única versión completa de lo que ocurrió sobre el estrecho de Bass aquella noche de 1974. 2. La mujer que se perdió en la selva amazónica y dejó rastros contradictorios. En 1999, la bióloga alemana Ursula Franke llegó a la región de Madre de Dios como parte de un proyecto independiente de investigación sobre flora medicinal. Había trabajado previamente en expediciones científicas en África y el sudeste asiático y mantenía registros detallados de cada uno de sus recorridos. Su objetivo en la Amazonía era documentar especies vegetales utilizadas por comunidades locales, con especial atención a aquellas que no habían sido catalogadas por la ciencia occidental. Se instaló en un pequeño campamento cerca del río Tambopata, desde donde planeaba realizar salidas diarias a zonas cercanas. Durante las primeras semanas, mantuvo contacto regular con colegas en Europa mediante radio y envió informes escritos a través de guías locales. El 17 de agosto, Úrsula informó que iniciaría una caminata hacia una zona más profunda de la selva, acompañada por un asistente local que conocía el terreno. Según su último mensaje, esperaba regresar en un plazo de 3 días. Sin embargo, nunca volvió al campamento. El asistente regresó solo 2 días después, afirmando que se había separado de ella tras una discusión sobre la ruta a seguir. Declaró que Úrsula insistió en continuar hacia una zona que él consideraba peligrosa debido a la presencia de animales y la falta de senderos marcados. Su testimonio fue el primer elemento que generó dudas, ya que versiones posteriores del mismo individuo presentaron variaciones en los tiempos y lugares descritos. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda limitada, apoyada por voluntarios y miembros de comunidades cercanas. Durante los primeros días, se encontraron huellas que coincidían con el calzado de Úrsula, así como marcas de machete en vegetación reciente, lo que indicaba que había avanzado por terreno denso. A unos 5 kilómetros del punto inicial, se halló una libreta parcialmente mojada, que contenía anotaciones sobre especies vegetales y coordenadas aproximadas. Sin embargo, algunas de las coordenadas no correspondían a la zona donde fue encontrada la libreta, sino a puntos más alejados, lo que sugería que Úrsula había cambiado de dirección en varias ocasiones. Días después, un grupo de búsqueda encontró una mochila colgada en una rama a varios metros del suelo. En su interior había objetos personales, incluyendo una brújula, un mapa y muestras de plantas cuidadosamente etiquetadas. No había signos de daño ni de intento de ocultamiento. La ubicación de la mochila resultó difícil de explicar, ya que no se encontraba en una zona elevada ni propensa a inundaciones. Tampoco había indicios de que alguien más la hubiera colocado allí. Este hallazgo generó nuevas hipótesis, pero ninguna pudo ser confirmada. A medida que la búsqueda se extendía, comenzaron a aparecer más rastros, pero no seguían una lógica clara. En distintos puntos de la selva, separados por varios kilómetros, se encontraron fragmentos de tela que coincidían con la ropa que Úrsula llevaba el día de su desaparición. Algunos de estos fragmentos estaban limpios, sin señales de desgaste, mientras que otros presentaban cortes precisos, como si hubieran sido realizados con una herramienta. También se hallaron marcas en árboles que no correspondían al estilo de corte que ella utilizaba habitualmente, según registros de expediciones anteriores. Uno de los elementos más desconcertantes fue el hallazgo de una grabadora portátil que contenía fragmentos de audio. En ellos se escuchaba la voz de Úrsula describiendo plantas y condiciones del entorno, pero en ciertos segmentos su tono cambiaba, volviéndose más bajo y pausado. En una de las grabaciones mencionó que había encontrado un sendero que no aparecía en sus mapas y que parecía haber sido utilizado recientemente. No se especificaba quién lo había creado ni hacia dónde conducía. La grabación terminaba abruptamente, sin indicar si decidió seguir ese camino. Con el paso de las semanas, la búsqueda fue reduciéndose. Las condiciones climáticas, la densidad de la vegetación y la falta de un patrón claro en los hallazgos dificultaron cualquier intento de reconstruir su recorrido. Las autoridades cerraron el caso como desaparición en zona selvática, sin evidencia de crimen ni de accidente confirmado. Sin embargo, los informes internos destacaban la naturaleza contradictoria de las pistas encontradas, señalando que no seguían una progresión lógica ni temporal.
Años más tarde, investigadores independientes revisaron el caso y compararon los registros originales con imágenes satelitales de la época. Detectaron que algunas de las coordenadas anotadas por Úrsula coincidían con áreas donde posteriormente se identificaron caminos no oficiales, posiblemente utilizados por grupos no registrados. Esta coincidencia no fue considerada concluyente, pero reabrió el interés en el caso. La familia de Úrsula solicitó nuevas investigaciones, argumentando que los hallazgos nunca fueron analizados de forma conjunta. Si Úrsula Franke hubiera regresado, habría podido explicar por qué sus rastros aparecían en lugares tan distantes entre sí, qué motivó los cambios en su ruta y cuál era la naturaleza del sendero que mencionó en sus grabaciones. Habría aclarado si actuó por decisión propia o si algo externo influyó en su desplazamiento. Sin su testimonio, los objetos encontrados quedaron como fragmentos aislados de una secuencia que nunca pudo ser reconstruida. La selva conservó sus huellas, pero no ofreció una narrativa completa de lo ocurrido. 3. El niño visto por última vez en una estación de tren en Argentina. En 1996, el nombre de Santiago López fue registrado en una denuncia policial en la ciudad de Buenos Aires, tras desaparecer en la estación Constitución, uno de los puntos ferroviarios más transitados del país. Tenía 8 años y había llegado al lugar acompañado por su madre, quien planeaba abordar un tren con destino a la zona sur del conurbano. Según su declaración, mientras revisaba los horarios en un panel informativo, soltó la mano del niño por unos segundos. Cuando volvió a mirar, Santiago ya no estaba. No hubo gritos, ni señales de forcejeo, ni testigos que afirmaran haber visto un incidente claro. Las cámaras de seguridad de la estación, limitadas en calidad y cobertura en esa época, ofrecieron las primeras pistas. En una de las grabaciones se observó al niño caminando solo por el andén número 3, alejándose en dirección opuesta a la zona de embarque. Vestía una campera azul y llevaba una pequeña mochila escolar. En ningún momento parecía alterado. Caminaba con paso constante, como si siguiera una dirección conocida. Minutos después, desaparecía del campo visual de la cámara. No se registró su ingreso a ningún tren ni su salida por los accesos principales. La investigación inicial se centró en la posibilidad de un secuestro. Se revisaron antecedentes de delitos similares en la zona y se entrevistó a vendedores ambulantes, empleados ferroviarios y pasajeros habituales. Ninguno reportó haber visto a Santiago interactuar con un adulto desconocido. Tampoco se encontraron registros de personas que coincidieran con un posible sospechoso. La ausencia de testigos directos complicó el avance del caso. La hipótesis de una fuga voluntaria fue descartada debido a la edad del niño y a la falta de motivos aparentes. Días después, un trabajador de limpieza encontró la mochila de Santiago en un sector poco transitado de la estación, cerca de una salida de emergencia que permanecía cerrada al público. En su interior había útiles escolares, un cuaderno con dibujos y una hoja suelta con un esquema que parecía representar un recorrido. El dibujo incluía líneas que imitaban vías de tren y una serie de marcas que no correspondían a estaciones reales. Este hallazgo generó nuevas preguntas, ya que no se pudo determinar cuándo ni cómo llegó la mochila a ese lugar. A medida que avanzaban las semanas, surgieron testimonios aislados que afirmaban haber visto a un niño con características similares en distintas estaciones del sistema ferroviario. Algunos lo ubicaban en trenes en movimiento, otros en plataformas alejadas del centro. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones pudo ser confirmada mediante registros visuales o coincidencias verificables. Las descripciones variaban en detalles clave, como la ropa o la dirección de desplazamiento. La policía consideró estas pistas como no concluyentes. Uno de los elementos más desconcertantes apareció meses después, cuando un guardia de seguridad entregó una cinta de video que había grabado de forma privada durante su turno nocturno. En ella se observaba una figura infantil caminando por un pasillo de servicio en la estación, fuera del horario habitual de operación. La imagen era borrosa, pero la silueta coincidía con la estatura y complexión de Santiago. El niño parecía moverse sin prisa, deteniéndose en ciertos puntos como si reconociera el entorno. La grabación no mostraba su ingreso ni su salida del área. Tampoco había registro de cómo accedió a un sector restringido. La cinta fue analizada por peritos, quienes no pudieron determinar su autenticidad con certeza debido a la baja calidad del material. No se detectaron signos claros de manipulación, pero tampoco se pudo confirmar que la figura correspondiera a Santiago. La familia del niño reconoció ciertos rasgos en la silueta, aunque admitieron que la imagen no era concluyente. Este material fue incorporado al expediente,
pero no modificó el estado del caso. Con el paso del tiempo, la investigación fue perdiendo intensidad. El expediente permaneció abierto, pero sin nuevas líneas de acción. La Estación Constitución continuó operando con normalidad y los registros de seguridad fueron modernizados años después. Sin embargo, los archivos originales del caso nunca fueron completamente digitalizados, lo que dificultó revisiones posteriores. Algunos documentos presentaban inconsistencias en fechas y ubicaciones, lo que complicaba la reconstrucción precisa de los eventos. Años más tarde, un periodista accedió a parte del expediente y detectó que ciertas grabaciones no habían sido analizadas en su totalidad. En una de ellas, captada minutos antes de la desaparición, se observaba a Santiago deteniéndose frente a un mapa de la red ferroviaria. Permanecía inmóvil durante varios segundos, como si intentara memorizar el esquema. Luego, giraba y comenzaba a caminar en la misma dirección en la que fue visto por última vez. Este comportamiento no fue considerado relevante en su momento, pero posteriormente fue interpretado como una posible señal de orientación previa. Si Santiago López hubiera regresado, habría podido explicar por qué se alejó sin mostrar signos de confusión, qué lo llevó a recorrer sectores no habilitados y si alguien influyó en su desplazamiento dentro de la estación. Habría aclarado el origen del dibujo encontrado en su mochila y la razón por la cual sus posibles apariciones se extendieron a lo largo de distintas líneas ferroviarias. Sin su testimonio, los registros visuales y los objetos recuperados quedaron como fragmentos desconectados de una secuencia que nunca pudo ser reconstruida por completo. 4. El pescador cuyo bote apareció a la deriva sin señales de lucha. En 2007, el pescador artesanal Raúl Mendoza salió desde la costa de Puerto San Carlos a bordo de una embarcación pequeña equipada para jornadas de pesca de mediana duración. Era conocido en la comunidad por su experiencia en navegación costera y por mantener rutinas estrictas en cada salida. Había informado a su familia que regresaría en un plazo de 48 horas, como era habitual en sus recorridos. Las condiciones climáticas eran estables y no se habían emitido alertas marítimas en la región. Su bote estaba provisto de radio, equipo de pesca completo y suministros básicos. 2 días después, al no tener noticias de su regreso, familiares notificaron a las autoridades portuarias. Se inició una búsqueda en la zona donde solía trabajar, utilizando otras embarcaciones locales y patrullas de la Marina. Durante las primeras 72 horas no se encontró ningún rastro. No se registraron llamadas de emergencia ni señales de radio que indicaran una situación de peligro. Tampoco se detectaron tormentas ni cambios bruscos en el clima que pudieran haber afectado su navegación. 5 días después de la desaparición, un barco comercial reportó una embarcación a la deriva a unos 90 kilómetros de la costa. Al acercarse, confirmaron que se trataba del bote de Raúl Mendoza. La embarcación no presentaba daños visibles en el casco ni signos de colisión. El motor estaba apagado, pero en condiciones operativas. El tanque de combustible contenía suficiente reserva, lo que descartaba una falla por agotamiento. Las redes de pesca estaban parcialmente desplegadas en el agua, como si la actividad hubiera sido interrumpida sin previo aviso. Al inspeccionar el interior del bote, las autoridades encontraron todos los objetos personales de Raúl en su lugar. Su ropa de abrigo estaba doblada, sus documentos permanecían secos en un compartimento cerrado y su teléfono móvil, sin señal, se encontraba apagado. No había rastros de sangre, ni indicios de lucha, ni elementos que sugirieran una caída accidental. El equipo de radio no mostraba registros de transmisión recientes. Todo indicaba que la embarcación había quedado abandonada de forma repentina, sin tiempo para emitir una alerta. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la posición de los instrumentos de navegación. El GPS mostraba una ruta que no coincidía con las coordenadas donde fue encontrado el bote. Según los datos almacenados, la embarcación había seguido un trayecto irregular, con cambios bruscos de dirección en intervalos cortos. Este patrón no correspondía a maniobras habituales de pesca ni a intentos de evasión de condiciones adversas. Además, algunos segmentos de la ruta estaban incompletos, como si el dispositivo hubiera dejado de registrar datos durante ciertos periodos. La investigación incluyó entrevistas a otros pescadores que habían salido en fechas cercanas. Ninguno reportó haber visto el bote de Raúl en zonas alejadas de su ruta habitual. Tampoco se registraron embarcaciones desconocidas en el área durante esos días. La posibilidad de un abordaje fue considerada, pero no se encontraron evidencias físicas que la respaldaran. Las autoridades descartaron el robo, ya que no faltaba ningún objeto de valor ni equipo del bote.
Semanas después, un análisis más detallado del GPS reveló que en uno de los puntos registrados, la embarcación había permanecido inmóvil durante varias horas en mar abierto. Este dato resultó difícil de interpretar, ya que no coincidía con ninguna actividad de pesca documentada. En ese mismo intervalo, el sistema registró una desconexión parcial, seguida de una reactivación automática sin intervención manual. Técnicos consultados no pudieron explicar este comportamiento sin asumir una manipulación externa o una falla poco común. Otro elemento que generó inquietud fue el hallazgo de una libreta de anotaciones en la que Raúl registraba sus capturas y condiciones del mar. La última entrada estaba incompleta. Incluía coordenadas, una breve descripción del clima y una frase interrumpida que no pudo ser interpretada con claridad debido a la caligrafía irregular. No había indicios de que hubiera tenido tiempo de cerrar la anotación o de continuarla más tarde. La libreta no presentaba daños por agua ni manchas que indicaran exposición prolongada. La familia de Raúl insistió en que no existían razones para que abandonara su embarcación voluntariamente. No tenía antecedentes de problemas personales ni económicos y mantenía una rutina estable. La comunidad local organizó búsquedas adicionales en zonas cercanas, pero no se encontró ningún rastro del pescador. El caso fue clasificado como desaparición en el mar sin causa determinada. A pesar de los esfuerzos iniciales, la investigación no logró establecer una secuencia clara de eventos. Años después, especialistas en navegación revisaron el expediente y señalaron que la trayectoria registrada por el GPS incluía puntos que no podían ser alcanzados en los tiempos indicados, considerando la velocidad máxima de la embarcación. Esta inconsistencia no fue abordada en el informe original. También se destacó que la desconexión del sistema coincidía con el periodo en el que el bote permaneció inmóvil, lo que sugería una interrupción simultánea de múltiples dispositivos. Si Raúl Mendoza hubiera regresado, habría podido explicar por qué su embarcación cambió de rumbo sin motivo aparente, qué ocurrió durante las horas en que el bote permaneció detenido y por qué no se emitió ninguna señal de auxilio. Habría aclarado si hubo intervención de terceros, un fallo técnico o una situación imprevista que no dejó rastros visibles. Sin su testimonio, la embarcación quedó como un escenario intacto sin protagonista, con todos los elementos presentes pero sin una narrativa que los conecte. 5. El turista europeo que desapareció en México sin dejar registro migratorio de salida. En 2012, el ciudadano francés Julien Moreau ingresó a México a través del Aeropuerto Internacional de Cancún con una visa de turista válida por 180 días. Tenía 34 años, trabajaba como diseñador gráfico independiente y había planificado un recorrido por distintas regiones del país durante 3 meses. Según los registros migratorios, su entrada fue regular y sin observaciones. Durante las primeras semanas, se alojó en hostales de la zona hotelera y mantuvo contacto frecuente con su familia en Francia, enviando fotografías y mensajes sobre su itinerario. A finales de mayo, Julien informó que viajaría hacia el interior del país, con la intención de visitar zonas arqueológicas y pueblos menos concurridos. Su última comunicación confirmada fue enviada desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde mencionó que planeaba desplazarse hacia una región cercana a la frontera sur. Después de ese mensaje, no hubo más actividad en sus cuentas personales ni registros de llamadas. Su familia reportó la desaparición semanas más tarde, al no recibir noticias ni poder contactarlo por ningún medio. Las autoridades mexicanas iniciaron una revisión de sus movimientos a partir de los registros disponibles. Se confirmó su estancia en varios alojamientos mediante copias de pasaporte y formularios de registro. Sin embargo, a partir de su salida de San Cristóbal, no se encontraron nuevos registros oficiales de hospedaje. Tampoco se detectaron movimientos bancarios posteriores a esa fecha. Su tarjeta de crédito dejó de utilizarse de forma abrupta, y no hubo retiros en cajeros automáticos ni pagos electrónicos. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la ausencia de un registro de salida del país. El sistema migratorio no mostraba ninguna evidencia de que Julien hubiera abandonado México por vía aérea, terrestre o marítima. Esto implicaba que, oficialmente, permanecía dentro del territorio nacional. Sin embargo, las búsquedas en distintas regiones no arrojaron resultados concluyentes. No se encontraron rastros en hospitales, centros de detención ni registros policiales que coincidieran con su identidad. Durante la investigación, se recuperó una cámara fotográfica que había sido encontrada por un guía turístico en una zona rural del estado de Chiapas. El dispositivo contenía imágenes que correspondían al estilo de fotografía de Julien
incluyendo paisajes, retratos de personas locales y detalles arquitectónicos. Las últimas fotografías mostraban un entorno selvático, con estructuras parcialmente cubiertas por vegetación. No se pudo determinar con precisión la ubicación exacta donde fueron tomadas, ya que no contenían datos de geolocalización. En una de las imágenes finales se observaba una figura humana de espaldas, parcialmente oculta entre árboles, cuya identidad no pudo ser establecida. Además de la cámara, se halló una libreta en la que Julien solía anotar rutas y observaciones. Las últimas páginas contenían referencias a caminos no señalizados y a indicaciones proporcionadas por habitantes locales. Algunas anotaciones estaban incompletas, con frases interrumpidas y coordenadas que no correspondían a mapas oficiales. Investigadores intentaron seguir esas coordenadas, pero varias de ellas conducían a zonas de difícil acceso o sin referencias claras en cartografía disponible. Testimonios recopilados en comunidades cercanas indicaban que un extranjero con características similares había sido visto en caminos secundarios, preguntando por rutas hacia sitios arqueológicos poco conocidos. Sin embargo, las descripciones variaban en detalles como la vestimenta y el idioma que utilizaba, lo que dificultó confirmar si se trataba de la misma persona. Ningún testigo pudo proporcionar información sobre su destino final, ni sobre personas con las que hubiera interactuado de forma prolongada. La Embajada de Francia en México solicitó colaboración para ampliar la búsqueda, incluyendo la revisión de registros en países vecinos. No se encontraron evidencias de que Julien hubiera cruzado fronteras internacionales. Tampoco se detectaron intentos de uso de su identidad en otros territorios. Su pasaporte no fue registrado en ningún punto de salida ni de entrada posterior. Este vacío en los registros oficiales se convirtió en uno de los elementos centrales del caso. A medida que pasaban los meses, la investigación se fue reduciendo. Las autoridades clasificaron el caso como desaparición de extranjero sin indicios de delito confirmado. La familia continuó solicitando información y promoviendo la difusión del caso en medios internacionales, pero no se generaron nuevas pistas verificables. Los objetos recuperados, como la cámara y la libreta, fueron archivados como evidencia, sin que se pudiera establecer una secuencia clara de los eventos posteriores a su última comunicación. Años después, un análisis independiente de las fotografías permitió identificar elementos arquitectónicos que no coincidían con sitios arqueológicos registrados oficialmente. Algunos expertos sugirieron que podrían tratarse de estructuras no catalogadas o de construcciones recientes imitadas de estilos antiguos. Esta hipótesis no fue confirmada, pero añadió un nuevo nivel de incertidumbre al caso. Las coordenadas anotadas por Julien continuaron siendo objeto de revisión, sin resultados concluyentes. Si Julien Moreau hubiera regresado, habría podido explicar por qué sus registros se interrumpieron sin dejar rastro, qué lugares visitó fuera de los circuitos habituales y por qué no existe constancia de su salida del país. Habría aclarado si se desplazó por rutas no oficiales, si perdió sus documentos o si decidió aislarse por motivos desconocidos. Sin su testimonio, los registros migratorios incompletos y los objetos encontrados permanecen como evidencia fragmentaria de un recorrido que no puede ser reconstruido en su totalidad. 6. El científico que dejó notas incompletas antes de desaparecer en su laboratorio. En 1985, el investigador chileno Ricardo Elizondo trabajaba en un laboratorio privado ubicado en las afueras de Santiago, donde desarrollaba estudios relacionados con materiales conductores y comportamiento energético en condiciones controladas. Había sido contratado por una empresa tecnológica local para liderar un proyecto experimental cuyos detalles no fueron divulgados públicamente. Sus colegas lo describían como metódico, reservado y extremadamente riguroso con la documentación de cada avance. Mantenía registros escritos diarios, acompañados de esquemas técnicos y resultados de pruebas. Durante las semanas previas a su desaparición, Elizondo había extendido sus jornadas laborales más allá del horario habitual. Según registros de acceso, permanecía en el laboratorio hasta altas horas de la noche, incluso en días no laborables. El sistema de seguridad del edificio registraba su entrada y salida mediante tarjetas magnéticas, lo que permitió reconstruir parcialmente sus movimientos. En los días finales, se detectó un patrón inusual. Ingresaba temprano en la mañana, pero no se registraba su salida hasta el día siguiente, lo que indicaba que pasaba la noche dentro de las instalaciones. El 12 de septiembre, Elizondo ingresó al laboratorio a las 7:14. No se registró ninguna salida posterior. Al día siguiente, al no presentarse a una reunión programada, sus colegas accedieron al laboratorio utilizando una llave de respaldo.
El interior se encontraba en orden. Los equipos estaban apagados, las superficies limpias y no había señales de accidente ni de intervención externa. Sin embargo, su escritorio mostraba una serie de documentos abiertos, con anotaciones incompletas y fórmulas interrumpidas a mitad de línea. Su bata colgaba en una silla y sus pertenencias personales, incluyendo su reloj y cartera, permanecían en el lugar. Las notas encontradas en el escritorio contenían referencias a un experimento en curso, identificado únicamente por un código interno. Las fórmulas incluían variables que no correspondían a los modelos estándar utilizados en ese tipo de investigación. Algunos símbolos no coincidían con notación científica convencional, lo que dificultó su interpretación por parte de otros investigadores. En varias páginas se observaban correcciones sobrepuestas, como si Elizondo hubiera modificado sus propios cálculos en tiempo real. La última hoja contenía una serie de números sin contexto, seguida de una línea incompleta que terminaba abruptamente. El sistema de cámaras del laboratorio, limitado a ciertas áreas, fue revisado. No se registró la salida de Elizondo por ninguna de las puertas monitoreadas. Tampoco se detectó el ingreso de personas no autorizadas durante ese periodo. Las grabaciones mostraban actividad normal hasta las 22:37 del mismo día, momento en el que las cámaras del sector principal dejaron de registrar imagen durante aproximadamente 47 minutos. Al reanudarse la grabación, el laboratorio aparecía vacío. No se pudo determinar la causa de esta interrupción ni si fue resultado de una falla técnica o de una manipulación externa. Uno de los elementos más desconcertantes fue el estado de uno de los equipos principales del laboratorio. Se trataba de un dispositivo experimental diseñado por el propio Elizondo, cuya función no estaba completamente documentada. El aparato se encontraba encendido, a diferencia del resto de los equipos, y mostraba lecturas estables en un rango que no coincidía con pruebas anteriores. Técnicos que analizaron el dispositivo indicaron que había operado de forma continua durante varias horas después de la última actividad registrada. No se encontró un registro automático de los parámetros utilizados durante ese tiempo. La empresa decidió cerrar el laboratorio temporalmente y entregó parte de la documentación a las autoridades. La investigación se centró en determinar si se trataba de una desaparición voluntaria, un accidente no evidente o una intervención externa. No se encontraron indicios de que Elizondo hubiera abandonado el país ni de que hubiera retirado fondos de sus cuentas. Tampoco se detectaron conflictos personales o profesionales que pudieran explicar una salida repentina. Su historial médico no mostraba condiciones que afectaran su comportamiento. A medida que se revisaban sus notas, algunos investigadores señalaron que las fórmulas parecían converger hacia un modelo que no había sido publicado previamente. Sin embargo, la falta de continuidad en los registros impedía comprender el objetivo final del experimento. Las variables utilizadas no correspondían a unidades físicas conocidas, y las relaciones entre ellas no seguían patrones establecidos. Esto generó dudas sobre si se trataba de un desarrollo innovador o de una interpretación errónea de los datos. Años después, un grupo independiente obtuvo acceso parcial a los documentos y realizó un análisis comparativo con investigaciones similares. Detectaron que algunas de las cifras anotadas por Elizondo coincidían con mediciones registradas en experimentos internacionales, aunque en contextos distintos. Esta coincidencia no fue considerada concluyente, pero sugirió que el científico podría haber estado trabajando en una línea paralela a desarrollos no divulgados públicamente. La falta de información oficial sobre el proyecto original limitó cualquier intento de verificación. El laboratorio nunca fue reabierto en su forma original. Parte del equipo fue desmantelado y almacenado, mientras que otros componentes fueron reasignados a diferentes instalaciones. Las notas de Elizondo permanecieron archivadas sin una interpretación definitiva. El expediente de su desaparición fue clasificado como abierto, sin evidencia suficiente para establecer una causa. Si Ricardo Elizondo hubiera regresado, habría podido explicar el propósito de su experimento, el significado de las variables que utilizaba y las razones por las cuales sus registros quedaron incompletos. Habría aclarado qué ocurrió durante el intervalo en que las cámaras dejaron de funcionar y por qué uno de los equipos continuó operando sin supervisión. Sin su testimonio, el laboratorio quedó como un espacio detenido en el tiempo, con indicios de una actividad interrumpida que no pudo ser reconstruida a partir de los elementos disponibles. Algunos misterios no terminan con la desaparición, sino con la ausencia de respuestas. Estos casos dejaron rastros, objetos y registros incompletos.
Pero sin quienes vivieron esos momentos, cada detalle permanece aislado, como fragmentos de una historia que nunca pudo ser contada.